Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe y a todos ustedes un feliz año, un feliz 2021 de todo corazón. Esta noche nos acompaña el doctor Lucas Ariza. Él es el director ejecutivo de Asoportuaria, el gremio que se encarga de manejar todo lo que tiene que ver con los puertos del río y del río Magdalena, que están en las riberas del río y con el puerto de Barranquilla principalmente. Doctor Ariza, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Hola Oscar, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a ti, a toda la audiencia y un feliz año. Bueno, el año pasado dijimos al comienzo del año que ese sería el año del puerto de Barranquilla y al final la cosa no salió tan bien. Este año, ¿cómo pinta la cosa? Bueno Oscar, así como tú lo mencionas, el año pasado pues habían todas las razones para ser optimistas. Arrancamos un primer año positivo en carga. Teníamos un contrato de manera oportuna, una draga permanente que venía de un contrato exitoso, pero lastimosamente tuvimos muchas dificultades en la implementación o en la ejecución del contrato, muchas diferencias con el contratista, con las entidades encargadas. Y hoy, pues después de hacer una reflexión, nosotros le hemos solicitado al gobierno que se insista en hacer una adecuación del canal, que es un proceso contractual que se abrió la semana pasada y que esperamos que se adjudique a finales de este mes, luego de haber adecuado el canal, que es hacerle una intervención, como quien dice, de retirar una gran cantidad de sedimentos que tiene el canal. Luego viene un mantenimiento de ese canal con una draga permanente. Entonces yo creo que con ese cambio, aunque parece pequeño, creo que podemos dar un resultado, o estamos optimistas con el resultado que se pueda dar. Doctor Ariza, ¿qué es exactamente lo que pasa con el puerto de Barranquilla? Se lo pregunto porque uno todos los días escucha noticias que tienen que ver con el puerto, que no hay sedimentación, que no hay suficiente capacidad para que los barcos lleguen hasta acá. Exactamente, ¿qué es lo que pasa con el puerto de Barranquilla para que nuestros televidentes entiendan la Ok, problemática? mira, el puerto de Barranquilla es un puerto que queda sobre el río Magdalena. A diferencia de Cartagena o a diferencia de Santa Marta, que están en una bahía, esto es un puerto que queda sobre un río. Pero no es el único puerto que tiene esta condición. Nueva Orleans queda sobre el Mississippi, Rosario en Argentina y Buenos Aires quedan sobre el río de la Plata, el mismo Rotterdam en Europa queda sobre un río. Y el río Magdalena, como todos sabemos, arrastra gran cantidad de sedimento. Entonces, eso hace que para garantizar acción confiable, pues se tenga que adecuar o se tenga que remover una gran cantidad de sedimento. Hay unas obras rígidas que ayudan a que el río pues cumpla esta función de retirar el sedimento. Luego, en Bocas de Ceniza hay un gran cañón submarino que hace que ese sedimento se vaya, como quien dice, al fondo del mar y no obstruya la navegación. Pero hay que ayudar al que el río lo pueda hacer. Para eso se hicieron los tajamares, para eso se han hecho una gran cantidad de obras, que también es cierto, el gobierno hace mucho tiempo no le hace mantenimiento. Entonces, hay que hacerle mantenimiento a esas obras, hay que identificar cuáles son esas obras para ayudar a que el río expulse los sedimentos y hay que tener una draga permanente. Estos puertos que yo menciono tienen no una, sino dos o tres o cinco u ocho, las que hagan falta, dragas permanentemente dragando, removiendo sedimento para garantizar que el puerto tenga las condiciones. Y estamos hablando de puertos tan importantes como el de Nueva Orleans o el puerto de Rotterdam, que es el de Europa, y tiene una gran cantidad de dragas haciendo esta labor, manteniendo el canal. Entonces el puerto de Barranquilla lo que necesita es eso, unas obras rígidas y unas dragas que tengan la capacidad de mantener ese canal con las profundidades y con los anchos necesarios para que los buques puedan ingresar y zarpar de manera segura y con la mayor capacidad de carga posible, porque eso, digamos, un buque que venga con menos capacidad, con menos carga de la que le cabe al buque, pues va a terminar cobrando unos fletes que a manera unitaria le va a costar más al importador o al exportador. Entonces ahí está la competitividad que necesitamos en tener esas condiciones sobre el canal. Pero doctor Ariza, por qué todos los años terminamos hablando de lo mismo? Terminamos hablando de la draga, terminamos hablando de las obras rígidas, terminamos hablando de la sedimentación, del dragado del río. ¿Qué es lo que pasa para que eso no termine siendo una obra definitiva que le permita a Barranquilla recuperar la competitividad y mejorar sobre todo las exportaciones a través del puerto de Barranquilla, exportaciones e importaciones? Sí, correcto. A estas obras rígidas hace muchísimo tiempo no se les hace mantenimiento. El tan mencionado proyecto del APP de la recuperación del río Magdalena contempla esos mantenimientos y ese refuerzo en las obras rígidas que deben ayudar a que el problema se minimice o que el problema tenga parte de la solución.
Y la otra parte del problema es dragar, o sea, es que dragar no es como a veces se ha satanizado botar la plata a la basura, no, hacer un buen dragado pues es una tarea necesaria para mantener este y cualquiera de los puertos que quedan sobre un río. Entonces lo que hay que hacer es dragar bien, dragar de manera oportuna a que tengamos una Pero, situación de calado. pero ¿Sí? doctora Arisa, mire, a propósito del dragado, le quiero comentar, la sensación que existe es que el cuento de la draga china terminó siendo un cuento chino. Es decir, no hemos podido encontrar con la draga china la solución que se esperaba que se iba a tener con el puerto de Barranquilla. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado con ese contrato y en dónde falló? Ok, bueno, entonces el contrato, como te digo, el año 2019 tuvimos este mismo contratista y le logramos dar una estabilidad, o se le logró dar una estabilidad al canal desde septiembre del 2019 hasta febrero del 2019. Tuvimos eh, un canal operativo que es, digamos, bastante bueno para las condiciones del puerto. Luego, en el año 2020, que inició el contrato, pues tuvimos muchísimos problemas, primero por unos temas de condiciones meteomarinas, que había brisas y que había olas altas, que son típicas de la época, y la draga no podía trabajar. Entonces ahí empezamos digamos, a reclamarle a las entidades encargadas, bueno, ¿qué pasa con la draga que no está pudiendo trabajar? Y luego tuvimos cierta estabilidad durante unos 3 o 4 meses, pero digamos la misma dinámica del río que trae una gran cantidad de sedimentos, pues la draga, bien sea por su capacidad o bien sea por los rendimientos o bien sea por la exigibilidad que había sobre este contratista, pues no pudo lograr el objetivo que era mantener un canal navegable en unas condiciones que le permitieran a la ciudad ser competitivos. Entonces, el problema no es una draga permanente, el problema es una buena draga, un buen contratista y un contratante y una interventoría pues que puedan exigir el cumplimiento del contrato. Este puerto no tiene una draga propia, el gobierno no tiene una draga propia, los portuarios tampoco, entonces todos los años hay que salir a contratar el servicio de dragado y las características de la draga pues no existen en el mercado, no hay actualmente en el mercado colombiano, son dragas que vienen de otros países. Entonces ahí está la oportunidad de poder hacer un contrato que sea lo suficientemente robusto digamos, y un buen contrato para poder garantizar esas condiciones. ¿Qué pasó el año pasado? Pues, digamos, muchas discusiones con los contratistas, con el contratante, porque había que exigirle el cumplimiento del contrato o por lo menos mantener unas condiciones mínimas para que la navegación fuera mucho más eficiente y más segura. Y eso no pudimos tener la estabilidad. Digamos, ese reclamo formal se lo hemos hecho a las entidades y en lo que estamos trabajando es en tener un 2021 en donde podamos tener un contrato o un dragado de manera oportuna, un buen dragado con un buen contrato, mientras el gobierno, como se ha comprometido, adjudica la APP, que digamos que le daría una solución un poco o a más largo plazo a este problema. Muy bien, nos acompaña esta noche en la Ley del Montes el doctor Lucas Ariza. Él es el director ejecutivo de Asoportuaria. Estamos analizando el tema del puerto de Barranquilla. Como todos los años, casi siempre arrancamos el año mirando este tema del puerto de Barranquilla y estamos viendo a ver qué solución se le va a encontrar a este problema. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Seguimos en la Ley del Montes por Telecaribe conversando esta noche con el doctor Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria. Doctor Ariza, le comentaba yo a usted que para Barranquilla el tema del puerto es fundamental, porque Barranquilla depende fundamentalmente de la competitividad que le genera el puerto, su puerto de Barranquilla. Y uno lo que nota, doctor Ariza, es que durante las últimas décadas la ciudad tomó una decisión estratégica muy valiosa, que era la de darle la cara al río. Barranquilla vivió durante muchos años de espaldas al río Magdalena. De un tiempo para acá, la ciudad decidió apostarle al río y decidió darle la cara al río. Pero uno no ve que eso se corresponda con el puerto, que el puerto está atrasado, que el puerto no tiene todavía
la capacidad de darle la dinámica que se requiere en estas circunstancias a la ciudad. ¿Usted qué cree que hay que hacer en ese sentido para que la ciudad sea competitiva con su puerto, con el puerto de Barranquilla? Sí, bueno, es muy importante la pregunta. Obviamente, esta ciudad, desde su nombre, un distrito especial industrial y portuario, pues claramente depende del puerto. La industria, el comercio, pues depende de que las mercancías puedan ingresar, empresas que exportan por aquí puedan hacerlo y puedan llegar a los mercados de manera competitiva. Las terminales portuarias que hay sobre Barranquilla, pues digamos que tienen compromisos con el Estado, llevan muchos años atendiendo clientes, la carga que se moviliza por el puerto de Barranquilla, por la zona portuaria, viene creciendo en los últimos años. Entonces yo lo que pienso es, lo que hay que tener son unas condiciones mínimas de estabilidad para poder trasladar o transferir esas condiciones en competitividad para los múltiples usuarios del puerto. ¿Qué nos viene pasando? Pues que siempre tenemos estos problemas con los calados y se vuelven noticias lastimosamente. Nosotros con una solución como la de la APP, que es una solución de entregarle a un privado o a un contratista una concesión durante 15 años, donde a través de obras rígidas y donde a través de dragado debe garantizar unas condiciones, pues aquí podemos tener a largo plazo una competitividad que es la que nos ha estado faltando, o unas condiciones mínimas que es lo que nos ha estado faltando. Lo que hacemos con el dragado es, ya que no tenemos esa gran solución, es por lo menos dar una solución parcial removiendo todo el sedimento. Pero en situaciones como la del año pasado, en donde la draga no puede trabajar, en donde no tenemos los rendimientos necesarios y donde tenemos restricciones en el calado, pues son muy malas noticias no solamente para las terminales portuarias, sino para toda la ciudad, porque ese dinamismo y esa estrategia de darle el frente al río no se puede, no se convierte en realidad o no se puede traducir en mayor competitividad para la ciudad debido a estas restricciones. Entonces, lo que hay que hacer, pues es, digamos, dragar, tener unas condiciones mínimas de competitividad para que esta ciudad, que tiene una pujanza propia, digamos, una industria, y que además la alcaldía viene con una estrategia de atracción de inversiones, de nearshoring, de traer empresas extranjeras, puedan ubicarse en la ciudad y tener una competitividad para traer materias primas y para exportar materias primas a través de las distintas Sí, terminales que pero, ya existen. pero doctora Arisa, uno lo que ve es que nada de esos proyectos que son bien intencionados se puede materializar con un puerto que no está funcionando, con un puerto que no está dando la talla. A eso me refiero yo concretamente, doctora Arisa, y le pregunto por qué. Porque uno dice, cuando usted escucha y usted nos habla del dragado y uno escucha que están hablando del dragado y de recuperar el calado y demás, uno lo que dice es, ¿no serán paños de agua tibia para un problema mayor que necesita una solución de fondo? Es decir, le pregunto concretamente, a usted, por ejemplo, la idea de un puerto de aguas profundas que sea mucho más competitivo, mucho más eficiente que el actual, ¿no le parece que es una buena idea? Sí, pues claramente digamos que es una idea que la alcaldía actual está trabajando, pero materializar esa idea lleva tiempo y lleva múltiples recursos. Digamos, cuesta mucho más que tener una draga o que dragar durante los años que se ha venido dragando. Solamente entiendo que el proyecto del superpuerto puede estar alrededor del $1 billón. Ese dinero se recupera con una cantidad de carga que es el ejercicio que se tiene que hacer. Si la cantidad de carga que existe en la ciudad y la potencial que se pueda traer hace sentido financiero a ese proyecto. Pero yo los ejemplos que te ponía del puerto de Nueva Orleans y del puerto de Rotterdam y del puerto en el Río de la Plata, pues son puertos sobre un río y son puertos que no tienen, digamos, Rotterdam recientemente tiene un puerto de aguas profundas, pero los puertos o las terminales internas todavía funcionan y conectan gran parte de la carga con el centro de Europa a través de las hidrovías y haciendo el intermodalismo con el sistema férreo y el sistema carretero. Entonces, yo no pienso que sean excluyentes, yo no pienso que haya que hacer superpuerto o las terminales actuales. Las terminales actuales, digamos, tienen muy buenas condiciones, tienen muy buenas capacidades para almacenamiento de carga. Lo que se requiere es una estabilidad en el canal de acceso y ese canal de acceso, esa estabilidad se logra con obras hidráulicas, que son estas obras rígidas que van a ayudar a que el río pueda mantener su canal y expulsar los sedimentos, y con el dragado. Lo que pasa es que el dragado, digamos, ha venido siendo noticia, primero porque no se dragaba, y el año pasado pues porque se dragó de manera, en algún sentido, que no era propia para las necesidades del puerto, que no se logró el objetivo de mantener
calado operativo en el puerto. Entonces yo pienso que teniendo un buen contrato de dragado y haciendo estas obras rígidas, nosotros podemos seguir apuntándole a la competitividad y en paralelo que se vaya revisando el tema del superpuerto, que yo repito, el tema del superpuerto pasa por un análisis financiero y por un cierre financiero de todas esas inversiones, si el nivel de carga actual y potencial es el suficiente para poder pagar el proyecto. Muy bien, esta noche nos acompaña en la Ley del Monte por Telecaribe el doctor Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria. Estamos hablando del tema concretamente del puerto de Barranquilla. Ya regresamos después de este corte comerciales. Síganos en redes sociales en @leydelmontes y en Twitter y en Instagram @leydelmontesoficial. Ya regresamos. Seguimos en la Ley del Montes por Telecaribe conversando esta noche con el doctor Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria. Doctor Ariza, hay una pregunta que me ronda en la cabeza desde hace rato cuando yo leo todos los días en el Heraldo y escucho radio, escucho noticias, siempre algo que tiene que ver con el puerto, con el calado, con los sedimentos, con todas las noticias diarias del puerto. Yo me pregunto, doctor Ariza, ¿qué es lo que falta? ¿Voluntad política o faltan recursos para superar esta situación? ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Qué pasa con Cor Magdalena? ¿Qué pasa con Findeter? ¿Qué pasa con todas esas entidades que están ahí al lado ayudando a que las cosas salgan bien, pero las cosas no salen tan bien? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Oscar, esa pregunta es interesante. De hecho, nosotros lo que le hemos reclamado a esas entidades que tú mencionas ha sido la falta de resultados, pero no cuestionamos la voluntad o el esfuerzo que se ha hecho. De hecho, el gran parte del problema es que ese esfuerzo no se ha visto materializado en resultados. Nosotros históricamente en Cor Magdalena, para que se abrieran estos contratos de dragado, se abrían a mitad de año por todos los trámites burocráticos de la contratación pública y demás. Entonces teníamos un contrato de dragado cuando ya habíamos perdido el primer semestre. El año pasado se adelantaron unas vigencias y en enero o febrero ya teníamos un contrato de dragado. La inversión que ha hecho el gobierno en cabeza del Ministerio de Transporte ha sido superior a la que se había hecho en años anteriores, pero todo ese esfuerzo lastimosamente no se vio materializado en unas condiciones mínimas de sostenibilidad y de competitividad para el puerto. Entonces lo que nos está faltando es tal vez traducir todos esos esfuerzos en un mejor contrato de dragado, en un mejor contratista tal vez también, y en poder hacer, insisto, este proyecto a largo plazo que le va a dar mayor estabilidad, que hoy en día ese proyecto es la APP del Río Magdalena. Entonces lo que nos ha faltado, lo que nos hace falta es que todo ese compromiso, todo ese esfuerzo se pueda haber traducido en resultados. Y finalmente a nosotros, como terminales portuarias, nos miden es por resultados. O sea, estas terminales portuarias que hacen parte de la zona portuaria de Barranquilla, pues tienen unos clientes que le exigen unas condiciones mínimas y hay toda una cadena que depende del estado del puerto. La ciudad depende del estado del puerto y lo que necesitamos son mejores resultados con todos estos esfuerzos y con todas estas inversiones que se realicen. Doctor Ariza, pongámosle cifras al tema. El año pasado, con todo lo de la pandemia, con todo lo que ocurrió, con toda esa situación extraordinaria que vivió el mundo y que vivió el país, ¿cuánta carga se movió por el puerto de Barranquilla? Y este año, este 2021, este 2021, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes en Asoportuaria? Nosotros veníamos de un año histórico en el 2019 de 11.340.000 toneladas. El año pasado, el primer trimestre, pues veníamos creciendo un 20%. Luego empezamos a ver el efecto de la pandemia y obviamente el efecto pues, de las restricciones en el calado a partir de finales de marzo, de abril. Y el balance del año es que tenemos una contracción del 7%, cerramos en cerca de 10.500.000 toneladas. Como te digo, es muy impactado no solamente por el tema del calado, sino por la situación del COVID. Para este año, pues la expectativa es recuperar el terreno perdido, pero es muy importante que tengamos todas esas condiciones
de estabilidad para poder movilizar la carga. Barranquilla es una ciudad que en un 50 o en un 60% demanda su propia carga o genera su propia carga. Además de eso, por aquí se importa el 60% del acero que consume toda Colombia y se exporta el 70% del carbón coque que exporta el país, que es un carbón, a diferencia del carbón térmico, que viene creciendo porque es una materia prima para producir acero y no tiene un sustituto. Aquí no hay energías renovables para reemplazar el carbón coque, o sea, se tiene que consumir carbón coque para que el mundo fabrique acero. Entonces, el 70% de esas exportaciones, donde Colombia es el productor número 3 o 4, salen por Barranquilla. En el Caribe, el año pasado, con toda la problemática y con todas las restricciones, nos convertimos en el primer puerto sobre el Caribe en importación de graneles, de maíz y de soya proveniente de Estados Unidos, de Brasil o de Argentina. Y este es un país, digamos, que tiene déficit en esos productos, no alcanza a producir todo lo que consume, entonces se importa gran parte de esos productos. Entonces, adicional de múltiples productos como materia prima para fabricación de cemento, como contenedores, como líquidos, aceite de palma, exportación de aceite de palma, exportación de asfalto. En el mes de noviembre se hizo la primera exportación de tanque a buque a través de la zona franca de Barranquilla. Entonces son, digamos, buenas noticias que necesitamos es replicarlas y que el puerto deje de convertirse en fuente de malas noticias por la situación del calado a convertirse en fuente de buenas noticias por la reactivación económica, por el aporte que le hace a la economía de la ciudad y del país, y eso se logra teniendo unas condiciones mínimas de estabilidad y de sostenibilidad sobre el puerto. Muy bien. Doctor Ariza, comparando el puerto de Barranquilla con los vecinos, con Cartagena y con Santa Marta, ¿cómo estamos? Digamos, el puerto de Barranquilla genera el 7% de la carga del país. Si le quitamos los puertos privados son los puertos, por ejemplo, del Cerrejón o de Drummond, que mueven su propia carga, o los puertos de Ecopetrol, que mueven su propia carga, estamos hablando del 25% de la carga de importación y de exportación de Barranquilla. Si nos comparamos con Santa Marta pesa mucho los puertos carboneros, los puertos de tal vez que están en Ciénaga, de Drummond y de Prodeco, pero si lo comparamos con la sociedad portuaria de Santa Marta, tal vez me fallen un poquito las cifras, pero ellos deben estar moviendo 4 o 5 millones de toneladas. La zona portuaria de Barranquilla, que son 10, 11 terminales que están acá, mueven 11.300.000. El puerto de Cartagena o la zona portuaria de Cartagena, ahí pesa mucho el negocio de la exportación de contenedores y el transbordo. Ellos son un hub de contenedores que les representa cerca de 3 millones de TEUs al año. Entonces, obviamente, movemos menos carga que ellos, pero si hablamos, digamos, de la carga que genera la propia ciudad, ahí Barranquilla tiene esa condición que de pronto no tiene Cartagena y que no tiene Santa Marta, que generan su propia carga. Gran parte de las exportaciones salen del departamento del Atlántico y gran parte de las importaciones se quedan en el departamento del Atlántico. Entonces tenemos esa diferencia y eso hace que el puerto de Barranquilla siga teniendo relevancia y siga siendo vigente a pesar de que se hagan nuevos desarrollos portuarios, porque es carga propia o carga cautiva. Muy bien. Esta noche nos acompañó en la Ley del Montes el doctor Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria. Hemos hecho un paneo de cómo está el puerto de Barranquilla, que es una situación delicada de acuerdo a lo que como estuvimos informándonos el año pasado y esperando que este año sea un año mucho más positivo en todo sentido. Doctor Ariza, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en la Ley del Montes. Muchas gracias y saludos a todos. Muy bien, y un abrazo para todos. Gracias.